Bienvenidos, en esta oportunidad revisaremos el desarrollo del sistema respiratorio, un proceso esencial para comprender muchas de las patologías neonatales y pediátricas que encontramos en la práctica clínica. Para comenzar, recordemos que durante la tercera semana de gestación, en la etapa de la gastrulación, se forman las tres capas germinales del embrión: ectodermo, mesodermo y endodermo. Más adelante, durante la organogénesis, aproximadamente entre la semana 4 y 8 del embarazo, estas capas darán origen a los distintos órganos y sistemas. En el caso del sistema respiratorio, intervienen principalmente dos capas embrionarias: el endodermo, que dará origen al epitelio de la laringe, la tráquea, los bronquiolos y los alvéolos. Por su parte, el mesodermo esplácnico formará el tejido conectivo, el cartílago, el músculo liso, la vasculatura pulmonar y la pleura visceral. Hacia la semana 3 y 4 del embarazo, a partir del intestino primitivo anterior, aparece una evaginación llamada divertículo respiratorio o brote pulmonar. Esta estructura constituye el origen del sistema respiratorio. Sin embargo, también ocurre algo importante: la separación entre el tubo digestivo y la vía respiratoria mediante la formación del tabique tráqueo-esofágico. Cuando este proceso no se desarrolla de forma correcta, puede producirse malformaciones congénitas, como la fístula tráqueo-esofágica, en todas sus variantes. Es importante entender que el desarrollo pulmonar no es un fenómeno pasivo. Se trata de un proceso altamente regulado que depende de interacciones precisas entre el epitelio y el mesénquima. Estas interacciones están mediadas por diversas señales moleculares. Entre las más importantes se encuentran factores de crecimiento y fibroblastos, que estimula el crecimiento y la ramificación bronquial, el Sonics-Hedgehog o SSH, que regula la proliferación celular. También están las proteínas morfogenéticas óseas o BMP4, implicadas en la diferenciación tisular. Encontramos también a las glicoproteínas señalizadoras, como la WNT beta-catenina, fundamentalmente para la identidad pulmonar. Y por último tenemos los genes Hox o genes Homebox, que organizan el patrón estructural del árbol respiratorio. Gracias a estas señales, el pulmón no solo crece, sino que también adquiere una organización anatómica progresiva y una maduración funcional adecuada. A partir de aquí, el desarrollo pulmonar se divide en fases bien definidas. La primera fase es la fase pseudoglandular, que ocurre entre las semanas 5 y 17 de gestación. Durante este periodo se forma la arquitectura básica del árbol respiratorio, como los bronquios principales, los bronquios lobares, segmentarios y bronquiolos terminales. En otras palabras, en esta se construye el armazón anatómico del pulmón. Sin embargo, todavía no existe capacidad de intercambio gaseoso. La segunda es la fase canalicular, que se desarrolla entre la semana 16 y 25 del embarazo. Aquí ocurre un cambio trascendental: aparecen los bronquiolos respiratorios, aumenta la vascularización y los capilares se aproximan al epitelio pulmonar. Además, comienza a diferenciarse en dos tipos celulares fundamentales: los neumocitos tipo 1, que son responsables del intercambio gaseoso, y los neumocitos tipo 2, encargados de la producción de surfactante, aunque en esta etapa su síntesis aún es limitada. Desde el punto de vista clínico, esta fase se relaciona con el límite de viabilidad fetal, que suele situarse alrededor de las 22 a 24 semanas, dependiendo del contexto clínico y del soporte intensivo disponible en ese momento. La tercera es la fase sacular, comprendida entre la semana 24 y 38 del embarazo. Durante este periodo se forman los sacos terminales y aumenta de manera significativa la producción de surfactante pulmonar, especialmente después de las 28 a 32 semanas. Este es un punto fundamental porque el surfactante reduce la tensión superficial alveolar y evita el colapso alveolar al final de la expiración. Gracias a ello, los alvéolos pueden mantenerse abiertos y participar eficazmente en el intercambio gaseoso. Cuando existe déficit de surfactante, como ocurre en el recién nacido prematuro, aparece el síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Además, el surfactante no solo cumple una función mecánica, también participa en la defensa pulmonar. Las proteínas surfactantes como el SPA y el SPD intervienen en la inmunidad innata y modulan la respuesta inflamatoria local. Esto explica por qué los prematuros presentan no solo mayor riesgo de dificultad respiratoria, sino también mayor susceptibilidad a infecciones pulmonares. La última etapa es la fase alveolar, que se inicia hacia la semana 36 de gestación y continúa durante la infancia, aproximadamente hasta los 8 años de edad. En esta fase aumenta progresivamente el número de alvéolos, se amplía la superficie de intercambio gaseoso y se optimiza la eficiencia ventilatoria. Al momento del nacimiento, el pulmón debe adaptarse de manera rápida a la vida extrauterina,
Para ello, debe ocurrir varios cambios en muy poco tiempo. La eliminación del líquido pulmonar mediante los canales epiteliales de sodio o ENaC, la disminución de la resistencia vascular pulmonar, el aumento del flujo sanguíneo pulmonar y el inicio efectivo del intercambio gaseoso. Durante la infancia, también madura la ventilación colateral a través del desarrollo de 3 estructuras anatómicas importantes: los canales de Marty, que comunican bronquiolo con bronquiolo. También están los canales de Lambert, que conectan bronquiolo con alveolo, y los poros de Kohn, que comunican alveolo con alveolo. Estas estructuras se desarrollan aproximadamente en los 3 a 5 años de edad. Por eso, en los lactantes, la ventilación colateral es mínima, lo que favorece la aparición de atelectasias y agrava los cuadros obstructivos como en la bronquiolitis. Si integramos todo este proceso, podemos entender el desarrollo pulmonar como una secuencia ordenada. Primero se forma la estructura del árbol respiratorio, luego aparecen las unidades funcionales para el intercambio gaseoso, después aumenta la producción de surfactante y finalmente ocurre la maduración alveolar y funcional durante la vida postnatal. Cuando alguna de estas etapas se altera, aparecen diversas patologías. Por ejemplo, en prematurez extrema hay detención del desarrollo pulmonar. En caso que haya déficit de surfactante, se presenta el síndrome de estrés respiratorio neonatal. Que haya una alteración en la alveolarización ocasiona una displasia broncopulmonar, y un desarrollo vascular anormal puede ocasionar una hipertensión pulmonar. En conclusión, el desarrollo del sistema respiratorio es un proceso progresivo, altamente regulado y dependiente de múltiples interacciones celulares y moleculares. Comprender cada una de sus etapas nos permite explicar la fisiopatología de muchas enfermedades respiratorias del recién nacido y del paciente pediátrico. Eso es todo por mi parte y nos vemos. Hasta la próxima.